Eclesiastés capítulo 10 versículos 12 al 20. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque sabe nadie lo que ha de ser, ¿y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho, y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Bien, en esta noche vamos a ver una segunda parte de que la sabiduría es importante, pero no es suficiente. El libro de Eclesiastés hemos visto que se trata de Salomón colocándose en los zapatos de un hombre sin Dios y tratando de vivir lo mejor que puede, pero sacando a Dios de lado, con recursos ilimitados y con una sabiduría que Dios le ha dado, pero sacando a Dios de en medio, y él está experimentando a través del libro y mostrando sus logros. Hemos visto que él ha logrado todo en cuanto a la ciencia, en cuanto a la arquitectura, en cuanto a los placeres, también en cuanto a los estudios, a escribir libros. Él lo ha explorado todo, incluso ha hecho obras arquitectónicas, ha explorado en la música, en todo. Sin embargo, al final él siempre dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu, todo termina siendo fatiga y nada más. Porque el resultado en una vida sin Dios no es lo esperado al final, porque al final nada llena. Parece que tienes algo en la mano, pero no tienes nada al final. Y aquí en estos capítulos, por lo menos desde el capítulo 8, ha notado que Salomón ha introducido el concepto de la sabiduría, mostrándonos que es importante, porque sin sabiduría la vida en este mundo se puede volver un desastre, se puede volver calamitosa. Nos sirve para relacionarnos bien con las personas aquí debajo del sol, pero fíjense que no es suficiente. No alcanza por sí misma para llegar a Dios. Ni con toda la sabiduría del mundo alcanzamos a relacionarnos con Dios, porque hace falta algo extra. Él al final del libro dice que se necesita temor y obediencia para relacionarnos con Dios. Y hoy sabemos que esto solo es posible únicamente por medio de la persona de Cristo. Él aquí en el capítulo 10 y versículo 10 dice que la sabiduría solo es provechosa para una cosa, para dirigir la vida. Dice el versículo 10, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Es decir, la sabiduría en este mundo sirve, sí, es buena, nos va a ayudar, pero no es suficiente para llegar a Dios. Se puede tener sabiduría, se puede tener éxito y todo lo que él ha visto desde el capítulo 1, pero si no tienes temor de Dios y obediencia a Dios, no puedes llegar a Él. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Qué hermoso lo que dice, ¿no? La boca del sabio, ¿cómo es? Llena de gracia. ¿Cómo habla un sabio? Nunca con una ira injusta, nunca para criticar, sino para alentar. El sabio habla con dulzura, que el otro sienta afecto, busca las mejores palabras que sean de bendición, de amor. Debemos poner nuestras emociones bajo control para hablar. Así lo hace el sabio. Mire conmigo, retrocedamos un poco al capítulo 15 de Proverbios. Verso 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
También allí mismo, en capítulo 15, pero mire ahora el versículo 28. 15, 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Notan, el sabio tiene una boca llena de gracia. El sabio cuando habla piensa antes de hablar. Podemos aplicarlo a muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, los que somos padres. Los que somos padres podemos caer en esto con nuestros hijos. No darles palabras de gracia, no alentarlos, no darles palabras de motivación. Muchas veces como padres quizás nos frustramos un poco con nuestros hijos y les decimos cosas que mayormente son palabras de crítica. Es cierto que debemos corregir a nuestros niños, pero si no hay nunca palabras de ánimo que les levanten, nuestros hijos se pueden desmotivar. ¿Cómo es la boca del sabio según este versículo? Es una boca que está llena de gracia. Usar palabras conciliadoras, de perdón, proteger de daños súbitos. Una boca llena de gracia produce prudencia. Al contrario, ahí en el versículo 12 dice que ¿qué hace el necio con su boca? Produce su propia ruina. Literalmente dice allí, el necio se devora a sí mismo. Su boca lo mete constantemente en problemas. El necio habla palabras autodestructivas que causan su propia caída. Y saben que, amados hermanos, muchas veces nosotros nos justificamos y decimos, mis hijos no me hablan, mi esposa no me habla. En vez de corregir nuestra propia vida, volviendo al perdón, a la gracia, debiéramos buscar primero renovar lo malo que nosotros mismos hacemos, cambiar, buscar en nosotros el cambio. Cada vez que nosotros lastimamos a alguien, debemos preguntarnos, ¿no será que hay algo malo en mi propio corazón? En vez de volvernos ásperos con nuestras palabras. ¿Cuántas familias, hermanos amados, hay destrozadas, destruidas? Relaciones rotas por las malas palabras. Dice también el libro de Proverbios que el poder de la vida y de la muerte, ¿dónde están? En el poder de la lengua. Por regla, no debemos hablar mal nunca, nada malo de nadie. Eso vamos a ver aquí en el versículo 20 de este capítulo 20. Debemos preguntarnos, ¿cuántas de nuestras palabras son poco amables, impasibles? ¿Cuántas de nuestras palabras solo buscan nuestro propio deseo? Sigue diciendo el versículo 13. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. ¿Notaron el término allí? El principio de las palabras de su boca es necedad. Por el contrario, ¿qué decía Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero el necio, el principio de sus palabras, el principio es la necedad. Y el fin de su charla, nocivo desvarío. Por otro lado, el corazón del sabio es totalmente distinto, lleno de amor. Tiene el corazón de Jesús. No sé si usted recuerda cuando en Lucas capítulo 4, él estaba recién empezando su ministerio, él entra a la sinagoga, lee un texto del Antiguo Testamento y él le dice a los oyentes, hoy delante de vuestros ojos esta palabra se ha cumplido. Y ahí en el capítulo 4, versículo 22, dicen, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo de una boca llena de gracia, de bendición. Cuando abrimos nuestros labios, hermanos amados, ¿se siente la bendición? ¿Hay una bendición? ¿O cada vez que nosotros llegamos la gente dice, aquí viene él, aquí viene ella? Mire lo que dice el Salmo 45. Vamos un momento al Salmo 45, un salmo mesiánico, donde se nos habla de cómo es también nuestro Señor Jesús y cómo es Él en su boca, en sus labios. Salmo 45, versículos 1 al 3. Dice, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma que escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo valiente,
con tu gloria y con tu majestad. ¿Cómo estaba adelantándose ya en estos salmos cómo iba a ser el Señor? No dice solamente que entre los hombres es el más hermoso de los hijos de los hombres. Algo que destaca de cómo iba a ser el Señor es que la gracia se derramaba en su boca, en sus labios. El fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas capítulo 5, ¿no es así? Así es la boca de los sabios, por el contrario del necio. Volviendo a Eclesiastés, entonces veamos ahora el versículo 14. El necio multiplica sus palabras, aunque sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Dice que el necio multiplica sus palabras. ¿Conocen personas que hablan y hablan y hablan y no dicen nada? El necio habla y habla de cosas que no son importantes y siempre habla más de lo necesario. Fantasías, presunciones, nada que edifique. El Señor dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos amados, muchas veces quizás hay en nuestros labios disculpas que no debiéramos tener, como por ejemplo, hablo así o digo estas cosas porque se me acaba la paciencia. O a veces decimos, es que me sentí insultado. Y muchas veces son solamente disculpas falsas para actuar mal. Hermanos amados, eso es pecado. Mientras más estemos llenos de Dios, mientras más la palabra esté en nuestro corazón, ¿cómo va a estar nuestra lengua? Controlada por Él. Pero el necio no filtra nada. Habla y habla de más, cuando es mejor hablar menos y oír más. El necio elucubra de lo que pasará y afirma soberbiamente sobre lo que va a ocurrir en el futuro, cuando no sabe lo que va a ocurrir, ni nosotros sabemos lo que va a ocurrir. ¿Quién sabe lo que ocurrirá? Absolutamente nada, pero el necio todo lo sabe. Versículo 15. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Introduce un curioso cambio en estos versículos 15 al 18. Introduce el tema de la pereza, ya no tanto de la boca, y lo relaciona con el trabajo y la pereza. Por alguna razón, con los jóvenes estuvimos viendo el capítulo 6 de Proverbios y aparentemente sabemos por qué. Mire conmigo Proverbios capítulo 6, escrito por el mismo autor, Salomón. Capítulo 6 de Proverbios. Él por qué razón va a relacionar la necedad con la pereza, con la ociosidad y también con la perversidad. Nos da la respuesta en Proverbios capítulo 6, versículo 9 hasta el 12. Dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda ¿cómo? En perversidad de boca. Es decir, ¿por qué Salomón en Eclesiastés relaciona la falta de sabiduría con justamente la necedad, luego con pereza y luego con perversidad y pecado? Porque ese es el conducto. Así se produce. La necedad nos lleva a la pereza nos lleva al ocio y el ocio nos lleva al pecado, a la perversidad. Aquí dice que el necio se dedica a actividades llenas de futilidad, sin razón, sin sentido, cosas temporales. Hace muchas cosas pero logra muy poco. Dice que incluso no sabe dónde ir a la ciudad. Lo que está tratando de decir allí con esta exageración es que el necio no sabe indicar ni las cosas más simples, como por ejemplo indicar una dirección. No sé si alguna vez se ha encontrado con una persona y usted le pregunta, ¿dónde queda tal lugar? Y en 5 minutos le da una explicación. Una vez una persona me dio una explicación así, y era solamente 2 cuadras para allá y dobla a la izquierda. En una frase muy corta se podía decir todo. Pero dan toda una explicación enorme, y él toma este absurdo
lo exagera para decir que el necio se enreda y se complica aún con las cosas más simples de la vida. En aquel tiempo, en el territorio del reino de Israel, las calles estaban claramente marcadas, pero en vez de ir por lo más obvio y simple, el necio se complica y busca las explicaciones y alternativas más extrañas. Es decir, vamos a ver aquí que el necio hace lo que le gusta, no lo que debe hacer, le guste o no. Por ejemplo, debemos trabajar, nos guste o no. No son nuestros deseos, sino el deber de hacer lo correcto. Los necios no saben llegar aquí al destino correcto. Lo que hacen es sin sentido, sin propósito y termina siendo solamente fatiga y vanidad. Mira el versículo 16. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Si había alguien que sabía de reino, de gobernar, era Salomón. Él nació y vivió en el palacio, ¿no es así? Él vio a David su padre, veía constantemente a los consejeros reales, vivió, nació y murió en el palacio. Vio también a los mentirosos, a los trepadores, a las buenas y malas personas alrededor del poder. Y él aquí se lamenta, usa un oráculo de maldición para hablar cuando hay un rey inexperto en el trono. Porque la palabra ahí, najar, en el hebreo, no solamente significa una persona joven, como Josías, que tenía 8 años cuando fue rey, pero Josías fue un buen rey, porque aparentemente sus padres, en especial su madre, le enseñó desde pequeño a temer a Dios. Pero aquí tenemos la idea de falta de madurez, porque si usted investiga la palabra allí, muchacho, najar, es decir, la falta de experiencia, la tendencia de la juventud es la inmadurez. No hace lo que debe hacer, sino lo que le gusta hacer. Jugar, pasarlo bien, descansar. Y cuando toma una responsabilidad y esta responsabilidad se empieza a tornar aburrida o desafiante, ¿qué hace el joven? La deja, la abandona, ¿no? Esa es la vida del necio. Un patrón de pereza. Es muy peligroso porque, como vimos en Proverbios 6, la necedad nos lleva a la pereza al ocio y el ocio a pecados gravísimos. Por eso que allí dice, los príncipes banquetean de mañana. ¿Qué se hace usualmente en la mañana? En las mañanas. Normalmente las mañanas son el tiempo del trabajo más duro, ¿no es así? Es el horario del trabajo más duro. La ética bíblica es justamente lo contrario. La ética bíblica no es banquetear en las mañanas, es trabajo duro. Permítame leerle lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3, desde el versículo 5. ¿Qué pasa cuando alguien anda en esta área de la vida desordenadamente? 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5 en adelante dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que no nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. ¿Cuál es la ética bíblica entonces? La ética bíblica es el trabajo, ¿no es así? Esa es la ética bíblica. Desde que somos adultos, usualmente en los países a los 18 años somos adultos, ¿no? Debemos hacer todo lo posible para dejar de depender de nuestros padres. Ahora, cuando somos adultos, ya no somos más muchachos, ¿cierto? Ya no somos jóvenes pequeños. Ahora nuestro deber como adultos es estudiar, trabajar y no ser más una carga. Eso es lo que hacemos honrando a nuestros padres cuando nos volvemos adultos. Por eso vamos a ver más adelante que el sabio
tuvo padres nobles, dice el versículo 17. Papás que enseñaron a sus hijos a que deben hacer no lo que les gusta, sino lo que deben hacer. Y muchas veces tenemos que hacer lo que no nos gusta, pero porque es deber de hacerlo. El necio piensa que la felicidad es pasarlo bien. Pero lo cierto es que los que dependen de una persona así van a sufrir. Porque no hará nada que le dé felicidad a otros o el bien a otros. Los demás se vuelven obstáculos para una persona de esa manera. Leí una noticia de un tiempo atrás, una persona que ganó un concurso de televisión, le dieron un premio de $200.000 y le preguntaron, era un joven, ¿qué vas a hacer con el dinero? ¿Saben cuál fue la respuesta? Me voy a comprar un departamento, un plasma grande, una televisión grande y un PlayStation. Esa fue la respuesta. El necio, ¿cómo piensa? Piensa en aburrido, divertido. Aquí vemos que estos príncipes, este rey que tiene una serie de príncipes que gobiernan el país y que son unos necios, se levantan de mañana no a trabajar, no a cuidar del pueblo, sino a hacer fiestas, a hacer banquetes. Y es una gran desgracia para un país, para un reino, tener líderes así. De la misma manera, qué triste para unos niños tener un padre así. Qué triste para una esposa tener un hombre así, o un rey así en un país. Versículo 17 dice, bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora para reponer fuerzas y no para beber. ¿Notaron el cambio? Ya no dice ay, sino que ahora usa bienaventurado, ¿no? El oráculo de bendición. Cuando los padres enseñaron a sus hijos responsabilidad, no solo diversión, lo que deben hacer y no solo lo que tienen ganas de hacer. Aún pequeños, cuando a veces nuestros niños, ¿cierto?, están jugando con sus juguetes y dejan todo tirado, ¿qué les enseñamos? A que ellos mismos los guarden. Y no les gusta hacerlo. Pero les enseñamos desde pequeños a que lo hagan. Si no, más adelante esto va a traer grandes problemas. Versículo 18. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. La necedad, la falta de sabiduría, fíjense con qué se relaciona. Se relaciona con la pereza. Desemboca en la pereza. Y hay ruina en el sentido moral e incluso económico. Versículo 19. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. ¿Cómo funciona el necio? Por placeres. Se mueve por placeres. ¿Qué es lo que mueve al necio? Lamentablemente, el placer mueve al irresponsable. Y después dice el vino, más placeres todavía. Y el dinero sirve para todo, es decir, el poder de adquirir cosas. Así piensa, lamentablemente, el necio. Finalmente, versículo 20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Dice ahí, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. La sabiduría que hace, jamás habla mal de otra persona. Muchas veces las personas hablan mal de sus jefes en el trabajo con sus compañeros y después ese compañero va y le cuenta al jefe, ¿no?, que estuvieron hablando mal de él. Por eso, nunca hablen mal de los que están por sobre. Es un consejo muy simple. Nunca, en el fondo, el consejo es nunca hables mal de nadie. Eso hace una persona sabia. Ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Hay una expresión allí idiomática, no sé si ustedes la han escuchado, me lo dijo un pajarito. Dice al final del versículo, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Hoy día una de las redes sociales se llama Twitter. El tweet es el gorgojeo, ¿cierto?, que hacen los pajaritos. Y es así. Uno puede ver allí mayormente pura necedad. Pura necedad. En poquitas palabras, y aún así se expresa un montón de necedad. En cambio, la sabiduría nos da prudencia para usar nuestra boca. Hemos visto entonces en esta noche que la sabiduría es importante, pero no es suficiente. Porque cuando el hombre
alcanza cierto nivel de sabiduría, pero no tiene a Dios, finalmente igual termina siendo un necio. El único que le puede dar una verdadera vida completa al ser humano es Dios. Salomón exploró la sabiduría sin Dios, pero ¿qué dice? El hombre al final, sin Dios, aunque tenga mucha sabiduría y acceso a muchas cosas, esa sabiduría sin Dios termina corrompiéndose y transformándose en corrupción, en necedad, en pereza, en ocio y en ruina personal. Solamente Cristo puede transformar la vida del ser humano, darle un nuevo corazón, perdonar todos sus pecados y darle la vida eterna. Vamos a orar.